Arranca el impuesto a las ganancias, ya está oficializado, falta todavía una vueltita de tuerca de la AFIP, pero bueno, tendrán que apurarse también con eso para los que liquidan sueldos y ponerse a tono. Hablamos del tema con Ricardo Paolina, tributarista, socio del doctor Lisic Lipdin y Asociados. Un gusto, Ricardo, ¿cómo está usted? Soy Carlos Hernández. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias. Hay que tener en cuenta, por un lado, ese 1.800.000 pesos en el caso de los trabajadores solteros que no tienen hijos a cargo. Después se suele hablar también de 2.360.000 pesos brutos, ingresos brutos, de aquellos que sí tienen matrimonio, 2 hijos a cargo, y en ese caso allí arranca el piso, ¿sí? Pero también hay deducciones especiales y demás. Trazo grueso. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces para los trabajadores asalariados? Bueno, tal cual como señalaste, indicaste perfectamente cuáles son los mínimos no imponibles, digamos, y que después también hay un tema de deducciones adicionales. Uh-huh. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este cambio en el impuesto a las ganancias comienza a regir ahora a partir de los sueldos que se cobren por el mes de julio. Quiere decir que a fin de este mes o primeros días del mes de agosto, va a haber muchos trabajadores que antes no tributaban el impuesto a las ganancias y ahora lo van a tributar, con lo cual es sumamente importante que los empleadores actualicen, tomen contacto con los empleados para solicitarles información relativa a cuáles son sus deducciones, cargas de familia y cuáles son las deducciones que tienen a los efectos de determinar correctamente cuál es el monto del impuesto que le estaría correspondiendo pagar. Claro. Muy bien. En el caso de, por ejemplo, porque siempre se habla de esos modelos, ¿no? O el soltero o que tiene 2 hijos menores de 18 años a cargo. ¿Algún punto intermedio también hay? Supongamos que tiene un solo hijo menor de 18, no es lo mismo que el pago de un soltero, ¿no es cierto? No, exactamente. Digamos, las deducciones, por un lado es para las personas, sea una persona que esté casada, soltera, que esté en convivencia, lo que sea, no importa, digamos, sí o sí tienen como una deducción que es la ganancia no imponible y la deducción especial. Esto es lo que señalabas para un soltero, que es de 1.800.000, ¿no es cierto? Y también lo tiene un casado. Lo que pasa es que al casado se suma 2.900.000 anuales por cónyuge y por cada hijo se suma 1.468.000. Es decir que puede tener más de 2 hijos, 3, 4, bueno, se multiplicará por la cantidad de hijos que tenga, digamos, este monto de la deducción que le comenté. Claro. O sea que es variable en función de la composición del grupo familiar. Lo otro es que después en el recorte, digamos, por el impuesto a las ganancias, el recorte del salario, ¿sí? Es progresivo, digamos, no es lo mismo para todos, depende del ingreso, ¿sí? Sí, exactamente. O sea, lo primero que acá tenemos que tener en cuenta es el cambio que se ha introducido con esta ley, ¿no es cierto? Anteriormente no pagaban el impuesto todas aquellas personas que tuvieron un sueldo bruto de hasta 2.300.000 pesos. No pagaban absolutamente nada. A partir de ahí, de lo que superara los 2.300.000, entraban a pagar el impuesto a las ganancias a una escala que comenzaba en el 25% y podía llegar al 35%. La diferencia que ahora hay es que el mínimo no imponible ya es menor. Para el caso de los trabajadores solteros, de ser de 2.300.000 va a ser de 1.800.000, ¿no es cierto? Para el bruto sería, y comienzan a pagar a partir de lo que supere esa cifra de ganancia, pero a la escala progresiva, escala que ha sido también actualizada por la ley y que arranca en el 5% y termina en el 35%. Para darte un ejemplo, una persona que cobraba 2.600.000 pesos, que antes de con la ley anterior ya pagaba el impuesto a las ganancias, en aquel momento estaba tributando a razón de 163.000 pesos por mes. Con esta reforma va a pagar 100.000, es decir, que está teniendo una reducción en la carga tributaria de alrededor del 35%, y esto justamente porque
comienza a tributar en la escala progresiva del 5 al 35 y no como estaba antes, que entraba prácticamente a pagar desde el 25 adelante. Muy bien. Surgen algunas preguntas muy puntuales, por ejemplo, si alguien tiene 3 hijos en adelante, ¿no tributan? Sí, tributarán, pero tendrán una deducción mayor, ¿es correcto? Es correcto, exactamente. Y lo importante acá es remarcar también que antes tenía un monto mínimo de 2.300.000 y no importaba las cargas de familia. Ahora sí importa, pero además antes no importaba qué otras deducciones tenía esta persona. Ya eso no se computaba y ahora sí se computa. Vamos a hacer alguna enumeración. Por ejemplo, si paga un seguro de vida, se puede deducir. Si tiene, por ejemplo, gastos de educación de los hijos, también, que es hasta 24 años, los chicos van a la universidad, puede deducir, digamos, hasta el 40% de la ganancia imponible. Anualmente es hasta más o menos 1.236.000 pesos por cada hijo en concepto de gasto de educación. También puede en ese caso, gasto de educación, ¿hay que ir a buscar el recibo de pago de la cuota, por ejemplo, a un colegio privado? ¿O es declaración jurada nomás? No, exactamente. Hay que aportarle al empleador los comprobantes de pago de los gastos de educación. Perfecto. Uno tiene que ir sumando todos los meses y lo tiene que ir entregando. Y como les comenté, esto tiene un tope máximo de deducción. ¿Cuál es ese tope máximo? Anualmente va a poder deducir por cada hijo 1.200.000 pesos. Es decir, que si paga una cuota mensual superior a los 100.000 pesos, bueno, lo que excede esos 100.000 lamentablemente no lo va a poder deducir como un gasto, pero 100.000 pesos sí lo puede deducir por cada uno de los hijos que tenga. Bien. ¿Y es mes a mes la presentación? Se hace, porque sé que el piso se va a actualizar cada 6 meses, pero las presentaciones por las deducciones hay que hacerlas todos los meses. Sí, básicamente, primero, hay que confeccionar un formulario de declaración jurada, que es el formulario 1357, y ahí el empleado tiene que informar cómo está compuesto su grupo familiar, ¿sí? Para los efectos de determinar si tiene que la deducción por cónyuge, por los hijos, tiene que informar también los gastos de educación, tiene que informar si tiene alquiler de vivienda, si tiene personal que trabaja en casas particulares también que colabora. Entonces, todas estas deducciones las tiene que informar y eso después se toma, el empleador a los efectos del cálculo del impuesto de ganancias va a tener que computar todas estas deducciones. Ahora bien, ¿cuándo se actualiza la ganancia no imponible, la deducción especial y todas estas deducciones generales? Hay una excepción por este periodo 2024 que se va a hacer un ajuste en el mes de septiembre, contemplando la inflación por el IPC, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto, y después ya para el año que viene la actualización de estos mínimos y también de la escala se hace en forma semestral por el IPC. Muy bien. Bueno, surgen muchísimas preguntas, por ejemplo, a ver, la última y breve, ¿los jubilados son alcanzados por el impuesto a las ganancias a partir de qué monto? Sí, son alcanzados y lo que pasa es que tienen una deducción especial mayor. ¿Ah? Es decir, pueden deducir más cosas para pagar menos. Exactamente, la deducción especial es bastante mayor que esta que se aplica para los trabajadores en relación de dependencia. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido clara la explicación. Siempre van a seguir surgiendo algunas preguntas, pero ya tenemos por lo menos lo grueso, lo hemos dejado sentado. Digo yo, me sumo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a disposición para cualquier otra aclaración que necesiten. Bueno, hasta otro momento. Con quien hablamos es Ricardo Paolina, tributarista, socio del doctor Lisicki, Litvin y Asociados.